Se nos fue el año y qué mejor manera de hacer una intro para recordar 2022 que traeros los mejores momentos de las intros que hubo en los vídeos de Talk Libros en 2022. Yo soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hoy en promoción especial, Aerolíneas Top le invita a viajar. Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz. Como bien sabéis, ya tenemos encima el día del libro. El obsceno pájaro de la noche. La tiranía de las moscas. Los galgos. Pues eso, ya no sé si soy booktuber o zoólogo. Estoy un poco asustado. Ay no, es el micrófono, pensaba que era un bicho. Sí, estas son mis pantuflas y mi mayor aporte al marzo asiático ha sido esto. ¡No os vayáis aún! Carlos Libros Soy Tok, bienvenidos esto a... Voy a hacer un break, necesito un coffee porque me falta energy para organizar el catering. Uf, qué duro esto de ser community manager. Hoy necesito un lifting. Sí, tranquilos, no hace falta, ya lo hago yo. ¡Esto no cierra! Hoy es un día especial, pues vengo a hablar de poesía. Y si acaso sale mal, me voy para la librería. Hoy vamos a hablar de un peruano en julio. No me gustan las lecturas conjuntas porque me agobio. Juanito, hijo, tienes que ir a Comala. Allí vive tu padre. Se llama Pedro Páramo. Ay, mamá, perdona, que estaba escuchando el Motomami. Dime. Oigo una señal. Alguien está en peligro. Necesito mi máscara. ¡Rápido! ¡Ahí voy! Está levitando. ¿Lo he logrado? ¡Sí! ¿Qué? ¡Tachán! Os voy a enseñar mi pila de pendientes. ¡Hombre! ¡Arturo Velano! ¡Cuánto tiempo! No me lo puedo creer, Ulises. ¡Jo! Sí, ya se fue 2022, estamos en 2023. Felicísimo año a todo el mundo. Os deseo todo lo mejor, que sea el mejor año de nuestras vidas este 2023. Yo personalmente soy más de números impares, así que me gustan más los años que terminan en un número impar, como es 2023. Muchas esperanzas en este año. Bueno, como intuyo que este libro, ya empezamos. Como intuyo que este vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual, voy a intentar ir lo más rápido que pueda. Lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente que estuvo en 2022 y que se sumó a este canal, a Talk Libros, para que la comunidad vaya creciendo. Obviamente este canal no es nada sin vosotros y sin vosotras. Bueno, para este resumen lo que voy a hacer es un poco la dinámica que ya hice el año pasado, el anterior creo que también, y es que como 2022 termina en 22, pues yo no traigo un top 10, traigo un top 22, los 22 mejores libros que me leí en 2022. Obviamente es un ranking, un top muy personal, en el cual se han quedado libros que, por supuestísimo, podían estar dentro de estos 22, pero como lo hago yo, pues meto los libros que a mí más me han gustado, que más me han tocado de una u otra manera. Y antes de empezar con los libros, voy a dar unos datos a modo también un poco de estadística. En lo que fue el canal, aparte de los vídeos grabados, hice 10 directos. De estos 10 directos, 2 de ellos fueron Direct Talks, en los cuales, como sabéis, había una dinámica con 5 compañeros más booktubers y durante un rato estamos charlando de nuestros canales, de nuestras lecturas y de temas relacionados con la literatura en general. El último fue en abril y espero en 2023 retomarlo, aunque no sea de manera regular, pero bueno, hacer alguno de vez en cuando. Lo que sí estoy muy contento es que de esos 10 directos, 5 fueron entrevistas
a autores, en este caso todo autoras, que a mí me encantan. En 2022 se pasaron por el canal Mariana Trabacio, Natalia García Freire, Liliana Blum, Laura Ortiz Gómez y Ana Torres. Un abrazo enorme a todas ellas y mi eterna gratitud. Ahora sí, entrando en las estadísticas de los libros que leí en 2022, decir que fueron un total de 63 libros, algo menos que el año pasado, que fueron, pues no sé si 78. He leído menos libros, pero muy contento con las lecturas en general. De estos 63 libros, 36 están escritos por mujeres, 26 por hombres y uno de ellos es una antología que era el Atlas de Literatura Latinoamericana. Bien, ahora viene otro dato importante, es que de estos 63 libros, 52, es decir, un porcentaje bastante alto, no son traducciones, es decir, están escritos originalmente en castellano, en español. Los otros 11 libros sí son traducciones, son libros escritos en otras lenguas, entre ellos hay 2 escritos en portugués, son 2 libros brasileños. Y por último, algo que me gusta hacer es recapitular a ver de qué país he leído más libros. En este caso, el ganador es México con 12 libros, seguido de Argentina, muy de cerca, con 10 libros, y en tercera y cuarta posición Chile y Colombia con 8 y 7 libros respectivamente. De mi propio país, de España, leí La friolera de 3 libros. Ahora sí, vamos con el listado de los 22 libros que para mí han sido los más importantes del 2022. Una aclaración es que los 12 primeros libros que voy a mencionar no tienen ningún tipo de clasificación, no los he ordenado. Más allá de, si no me equivoco, están cronológicamente, según los he ido leyendo durante el año. Todos ellos me han gustado muchísimo y podrían estar en cualquiera de las posiciones del 22 al 10. Del 10 al 1 sí que los he ordenado, me ha costado muchísimo, pero bueno, son los 10 libros para mí más importantes del 2022. Bueno, vamos primero con esos 12 libros hasta llegar al número 10. El primer libro que traigo, probablemente el primero que leí en el año, es La tumba de José Agustín, el mexicano José Agustín. Este, si no me equivoco, es su primera novela y nos habla de Gabriel, creo que se llamaba, que era un adolescente que nos cuenta un poco su vida entre sus estudios, entre su familia, entre sus amigos. Bueno, la vida típica de un adolescente, aunque él tiene siempre en la cabeza el pensamiento de que hay algo que no está bien dentro de él. Bueno, esta es una novela que tiene elementos recurrentes que ocultan simbolismos, pero es una novela que se lee de una forma muy ligera, tiene muchísimo diálogo. También sirve como testimonio de una época como son las postrimerías del siglo XX en México, y a pesar de lo desenfadado que resulta la narración, poco a poco se va volviendo algo turbia e inquietante. Es una novela muy breve, pero que me gustó muchísimo. El segundo libro que destaco de 2022 es Mapocho de Nona Fernández. Bueno, es que creo que este libro me da mucha rabia no haberlo metido entre los 10 mejores e incluso entre los 5. Es una de mis mejores lecturas, pero ya digo, había que ordenar de alguna forma. Y para mí Mapocho es un librazo, es el tipo de novela que a mí me gusta. Como sabéis, el Mapocho es un río chileno y aquí se nos presenta casi como un limbo y un basurero, allí donde van a parar los muertos de la dictadura. Y es allí donde viven estos muertos y donde tienen su propia voz. También encontraremos la historia de 2 hermanos, el indio y la rucia, que parecen estar irremediablemente atraídos el uno por el otro. Bueno, es una historia muy a lo Nona Fernández que tiene muchísimas cosas, muchísimo simbolismo. Este libro se leyó en lectura conjunta gracias a Marta de Empieza por Leer, dentro de ese viaje tan bonito que está haciendo por todos los países del mundo. Y bueno, cuando viajaron a Chile, eligió Mapocho y fue toda una experiencia. De un río como es el Mapocho nos vamos a otro río, en esta ocasión en Colombia, el río Atrato, donde transcurre la novela Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. Todo un novelón también, primera novela de esta joven autora colombiana. Y ese río, el Atrato, es como una carretera donde transcurre el viaje de la protagonista, que viaja junto a su hijo en una canoa y varias personas más. Y poco a poco vamos a ir descubriendo el objetivo de su viaje. Al igual que el cauce del río, la novela tiene esa tranquilidad, esa musicalidad, ese estado casi de meditación, pero que oculta cierta tensión
que no estallará hasta el final, pero que siempre vamos a sentir. Es una de esas novelas que merece muchísimo la pena descubrir y hay que seguir muy de cerca los pasos literarios de esa autora, Lorena Salazar Maso. Otro libro, otro librazo del 2022 sin ninguna duda es Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Creo que es su confirmación como una gran autora y es una de esas historias que te golpea ya desde la primera página, ya que Diego, uno de los protagonistas, se quita la vida lanzándose desde la ventana de su piso en Madrid. Será su hermana la que nos cuente cómo hace unos años llegaron desde México y poco a poco nos va a ir dando las claves de por qué Diego no pudo más y decidió suicidarse. Brenda Navarro creo que es una autora especialista en poner el dedo en la llaga en temas como la migración o el rechazo social. Es una de esas novelas que yo llamaría necesaria para abrir ciertas mentes, para abrir los ojos a una realidad que muchas veces, más que decir que se nos escapa, habría que decir que no queremos ver y apartamos la vista. Otra historia familiar es la que nos trajo Rafaela Lahore en Debimos ser felices. Una historia fragmentaria a modo de recuerdos que van a ser detonados cuando la protagonista encuentra una nota de suicidio que su madre escribió unas décadas atrás. Esta es una novela donde las protagonistas son tres mujeres, tres generaciones distintas, la abuela, la madre y la hija, y donde todo se nos cuenta de manera no cronológica y, como dije en su momento, creo que aquí hay un importante trabajo editorial también a la hora de ordenar estos fragmentos para que todo tenga un sentido total y absoluto. Además, la forma de escribir de la autora es muy bonita, se acerca un poco a lo que es la poesía y los golpes que nos va a ir dando los vamos a ir recibiendo sutilmente pero con fuerza a la vez. Es algo extraño que tenéis que descubrir al leer Debemos ser felices. Vamos con Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Esto es un conjunto de cartas que el autor envió a otro joven poeta entre 1903 y 1908. En ellas, a pesar de ser dos poetas los que se están carteando, la poesía va a quedar un poco de lado, aunque va a estar presente en la manera de escribir de Rilke, y lo que nos ofrece es casi un estudio filosófico y psicológico de cómo el autor Rainer Maria Rilke entiende la vida y el proceso creativo. Son cartas que se leen de manera deliciosa, es un libro de verdad muy breve que tenéis que leer si no lo habéis hecho. Si os gusta el género epistolario, creo que este es un imprescindible y es que os va a enamorar la manera en que Rilke se expresa en todas estas misivas. De algo casi dulce como son las cartas de Rilke pasamos a un golpe tremendo y desmoralizador de la realidad con Los muertos y el periodista de Óscar Martínez. Este libro nos cuenta principalmente el caso de tres cadáveres que pertenecían a tres jóvenes salvadoreños que vivían en condiciones muy precarias. Estos tres muertos no son más que la avanzadilla de tantos y tantos otros jóvenes salvadoreños o centroamericanos que parecen simplemente estar de paso por la vida y que algo desolador es que no recuerdan ni un momento feliz en toda su existencia. La falta de opciones es tal que lleva a normalizar la violencia y la muerte, y eso es lo que nos trae en esta crónica el periodista Óscar Martínez. Además nos hablará de cómo entiende él el oficio del periodismo en zonas conflictivas, sobre todo, con una honestidad y sinceridad brutal. No se deja absolutamente nada, si ha hecho algo reprobable nos lo va a contar y será el lector el que dé su propio veredicto, el que decida si acepta la manera de trabajar o todo lo que nos está contando aquí Óscar Martínez o no. Yo en mi caso lo compré porque es un libro que en su momento dije que es necesario, lo sigo pensando, y este libro sí que nos trae realidades que no conocemos en muchísimos lugares del globo. Por recomendación de Mariana Trabacio leí Leche derramada de Chico Buarque. Aquí vamos a encontrar a un narrador que es un hombre que se encuentra ya en las postrimerías de su vida, en la cama de un hospital, y nos va a ir contando a modo de recuerdos un poco todo lo que sucedió en su vida. Nos hablará de toda su familia, una saga familiar que fue bastante importante en Brasil y que poco a poco fue perdiendo importancia y privilegios. Lo que más me gustó, lo que me flipó de este libro son las incongruencias que tiene el narrador, lo poco fiable que es. Muchas veces no sabemos si lo que nos está contando fue algo que pasó o simplemente lo recuerda de esa manera, tiene un recuerdo distorsionado. Muchas veces vemos que él mismo se contradice, pero todo esto sucede de una manera
no sé cómo decirlo, muy humana. Así que a pesar de esas incongruencias, poco a poco vamos a ir llegando al núcleo de este personaje, a ir comprendiéndolo y a saber cómo ha llegado a este punto de su vida donde ya se encuentra a las puertas de la muerte. Ha sido el primer libro que leo de este autor brasileño, que también es músico, y no va a ser el último porque ya tengo otro comprado. Desde México y desde España nos llega Si los bebés cambian de color, de Ana Torres. Digo desde España y desde México porque la autora es mexicana, pero es un libro que se ha editado en España por la editorial Ediciones en el Mar. Esta es también una novela debut que nos cuenta cómo se enfrentan dos madres primerizas a la experiencia de tener un hijo. Ellas son dos mujeres casi totalmente opuestas, pero en esas primeras horas de maternidad vamos a ver que tienen más puntos en común de lo que en un principio parece. Además, este es un libro que nos lanza preguntas respecto a ese vínculo incondicional que supuestamente se tiene entre madre e hijo. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿O qué pasa cuando ese vínculo es entre una mujer y un hijo que no es suyo? Bueno, es una novela que se lee de un tirón, que tiene una tensión que va increciendo, tiene toques de humor, ese humor característico de Ana. Bueno, en definitiva es un libro que disfruté muchísimo y tenía que estar en los 22 del 2022. Seguimos, quedan 3 libros para llegar al top 10, así que esto se va poniendo cada vez más interesante. Otro de los libros importantes que leí en 2022 fue Estrella Distante de Roberto Bolaño. Fue mi primer Bolaño y creo que es un libro ideal para adentrarse en el universo tan personal y tan especial de este autor chileno. Estrella Distante se va a centrar en la figura de Carlos Bieder, uno de esos jóvenes chilenos de tantos que parecieron encontrar el sentido a la vida en la poesía. Todo esto se desarrollará en los tiempos del golpe militar de Pinochet. Bueno, este Bieder, Carlos Bieder, es un ser muy cerrado que bajo una apariencia totalmente normal esconde algo muy malvado dentro de él, que va a ir sembrando de terror y de muerte los escenarios por los que se va a ir moviendo. Arturo Velano, junto a otro investigador, Arturo Velano, que también aparece en otras novelas de Bolaño, como Los detectives salvajes, bueno, como he dicho, con otro investigador será el encargado de ir reuniendo las piezas de un puzzle que van a ir dando con el paradero de este Carlos Bieder. Y todo este argumento no es más que una simple excusa para hacer lo que hace Bolaño casi siempre, desplegar un amplio mapa de territorios y personajes que se van interconectando unos con otros. Al final, a pesar de parecer un tanto deslavazado, todo termina teniendo todo el sentido del mundo. Una de las lecturas conjuntas que hicimos en Talk Libros este año nos trajo un libro bastante especial y se llama El asedio animal, escrito por la colombiana Vanessa Londoño. Esta es una novela breve, de curiosa estructura, ya que parece componerse de 4 relatos que en un primer momento parecen independientes, pero que tienen su nexo de unión como para poder catalogar el libro como novela. Este es uno de esos libros donde la forma en que está escrito es lo que gana al lector. La autora utiliza un lenguaje bello, casi hipnótico, para ir engatusando a la persona que está leyendo y cuando menos se lo espera le pega un hachazo de violencia y realidad que, bueno, te deja temblando. Y esa es la manera en que Vanessa Londoño consigue que las palabras describan y te hagan percibir ese dolor. Lo que une todo es la mutilación, lo cual es curioso, ya que la falta de algo es lo que le da unidad. Es un libro distinto, muy recomendable, al que hay que prestar mucha atención porque no es fácil de leer, hay que estar muy concentrado, pero me parece una gran experiencia lectora. Otra gran experiencia y también muy distinta fue Un retrato para Dickens de Harmonia Somers. Este libro de sinopsis bastante complicada, es muy difícil decir de lo que trata. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la historia de una niña que aparentemente parece haberse intentado suicidar. Si no recuerdo mal, ella tiene 10 años, pero es que también vamos a encontrar el texto bíblico de Tobías, así como diversas recetas sacadas de un libro pastelero para elaborar un bizcochuelo. Y si esto no es poco, en la última parte será un loro el que nos narre pues la parte final del libro. A pesar de todo esto, todas estas rarezas, todo tiene un sentido, todo tiene una unión. Harmonia Somers consigue hacer malabares, pero nunca pierde el equilibrio. Es una experiencia de verdad muy distinta. No sé si habéis leído algo de esta autora.
Si lo habéis hecho, creo que ya me estáis entendiendo un poquito. Y bueno, eso, que la narración principal junto a estos intertextos hilan un conjunto brillante. Y si hay una autora o un libro en este caso que se puede tildar como distinto, es sin duda Un retrato para Dickens. Ahora sí llegamos a los que para mí son los 10 mejores libros, o más bien mis 10 mejores lecturas de este año. Sobre todo los 5 primeros están tal vez más ordenados, los otros 5, del 10 al 5, se podrían ir cambiando entre ellos sin ningún tipo de problemas porque son todos unos librazos. El primero de ellos, lo he puesto en el número 10, es una de mis últimas lecturas, es un libro del cual no he hablado aún en el canal, y es Fiebre de Carnaval de Juliana Ortiz Ruano. Esta es una novela que nos cuenta la vida de una niña, de Ainhoa, en Esmeraldas, que es un lugar que pertenece a la isla ecuatoriana de Limones. Ainhoa irá creciendo al son de ese lugar, de su familia, que es muy importante, de sucesos luctuosos y de cierta violencia que reina en aquel lugar. Desde su inocencia y diría que también desde su alegría, Ainhoa nos va a ir llenando de música y nos va a servir un poco de escudo ante la miseria humana que vamos a ir encontrando. Muy importante el papel que se da a la naturaleza, al mar, a los sonidos, a los olores que vamos a ir percibiendo perfectamente en ese ambiente familiar y por donde van a ir surgiendo una serie de personajes, alguno de ellos resulta memorable, pero sobre todo la voz de Ainhoa, de la niña, que nos va a ir contando todo. Ya hablaré más de este libro en el próximo resumen de lecturas. Decir que Juliana Ortiz Ruano es poeta y esta es su primera novela y yo personalmente espero que no sea la última porque ha sido un tremendo placer leer un libro como este. En el número 9 os traigo un libro de relatos. Creo que este año tampoco he leído tantos libros de relatos, pensaba que más, pero los que he leído me han gustado todos y ha sido un buen reencuentro con este género. En el número 9, como digo, os traigo Quisiera quedarme quieta de Lilian López Camberos. A Lilian además la pude conocer aquí en la presentación de su libro en Barcelona y espero poder tenerla en el canal muy prontito para poder hablar con ella. Aquí encontramos 6 relatos, protagonizados todos ellos por mujeres, que parecen estar moviéndose por ese espacio temporal que transcurre entre hechos importantes, en algo así como una espera calmada pero tensa. Aquí no vamos a encontrar historias donde el impacto sea lo predominante, más bien vamos a introducirnos en la personalidad, en la psicología de los personajes y vamos a ver esos destellos emocionales que van a ayudar a estas mujeres a decidir qué camino pueden ir tomando. Lilian tiene un pulso narrativo maravilloso y me parece que sabe trasladar perfectamente al papel esos estados temporales que no se suelen contar. Lo que pasa mientras estás esperando que pase algo. Creo que me he explicado más o menos y si no lo he hecho, pues podéis encontrar la explicación a esto que digo leyendo Quisiera quedarme quieta de Lilian López Camberos. Y si Lilian se pasó por el canal, también lo hizo la autora del libro que he colocado en el número 8. Trajiste contigo el viento de Natalia García Freire, otro de esos libros que he leído hace muy poquito, además en lectura conjunta y ha sido una experiencia muy especial. Esta es la segunda novela de Natalia García Freire y en ella nos traslada a Cocuán, un pueblo andino que parece estar dejado de la mano de Dios y olvidado por el resto del mundo. Aquí vamos a asistir a una orgía psicológica o psíquica llena de lírica pero también de violencia. Son palabras y son golpes que nos van a ir sacudiendo pero a la vez también nos van a ir deleitando. Es difícil contar de qué va este libro y prefiero no hacerlo, lo haré un poquito más extensamente en el próximo resumen de lecturas, pero es algo así como un viaje onírico, casi en ocasiones pictórico. Y a mi parecer este libro sitúa a su autora en un lugar privilegiado de la actualidad literaria. Y es que nadie o muy poquita gente es capaz de escribir como lo hace Natalia García Freire. Y lo mejor de todo ha sido constatar que Nuestra piel muerta, que era la primera novela de la autora, no fue un éxito casual. Para mi gusto, en esta segunda novela, la autora da un paso al frente, da un golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo. Mucho ojo a Natalia García Freire, que para mi gusto es de lo mejorcito que hay actualmente en las letras latinoamericanas. En el número 7 os traigo a un autor del cual ya he traído otro libro
Y en este caso, por supuesto, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Bueno, yo creo que Los detectives salvajes es un envoltorio de la realidad y una exposición de los miedos, de las inquietudes y de los sueños de Roberto Bolaño. Esto es un viaje con mayúsculas, contado en 3 actos, donde la ficción no es más que un amplísimo escenario por el que van a ir desfilando multitud de personajes, algunos reales, algunos inventados, y cuyas historias van a estar cosidas unas a otras para dar forma a lo que fue una utopía poética, la que está representada aquí en el movimiento de los real visceralistas. Este movimiento estaba compuesto por jóvenes poetas que querían cambiar el mundo de la poesía desde la frescura y el desenfreno. Bueno, ese es un librazo en toda su extensión, que es un libro además largo. Os invito a ver el vídeo que hice especialmente hablando de Los detectives salvajes. En este caso se sitúa en el número 7 de mis mejores lecturas del 2022. En el número 6 nos llega otro libro de relatos y es un ejemplo de que en la actualidad no solo se habla de violencia en Latinoamérica, no solo se escribe sobre historias violentas. Este es el caso de Quietud de Andrea Mejía. El título no está puesto casualmente, todos los relatos tienen que ver con esa quietud, con esa calma, con esa tranquilidad. Son cuentos que están muy en contacto con la naturaleza, con lo silvestre que hay en los pasajes que se habitan, pero también con lo silvestre y natural que hay en los personajes que vamos a encontrar. La autora es capaz de utilizar símbolos para ofrecernos cambios, sobre todo en los personajes, pero son símbolos que vamos a detectar muy fácilmente. Y además todos estos relatos tienen ese componente sensorial que hace que seamos capaces de sentir el frío o el calor de la tierra que están pisando los personajes, o incluso llegar a escuchar los sonidos propios de la naturaleza y la quietud de lo que es la vida fuera de la ciudad. Este es un libro que me sorprendió muchísimo, que leí en lectura conjunta en Petit Comité y que al finalizar no pude más que darle 5 estrellas, como 5 soles. Bueno, un sorpresón y un libro recomendadísimo. Andrea Mejía es colombiana, otra de estas autoras jóvenes, emergentes, y también hay que estar muy pendiente de ella. Bueno, esto se pone caliente. Llegamos al top 5. Mis 5 mejores lecturas del 2022. En el número 5, otra lectura conjunta, otra gran experiencia, aunque a no todo el mundo llegó a gustarle. Un saludo desde aquí a Comandante Galicia. Estoy hablando de Los Galgos de Sara Gallardo. Otro viaje a una autora argentina que a mí me encanta. Aquí vamos a encontrar a un hombre, Julián, que hereda un terreno en el campo y se instalará allí junto a su pareja, Lisa, tratando de prosperar en aquel ambiente. Para ello, mientras llena el terreno de árboles y animales, también se hará con un par de galgos que terminarán siendo la gran alegría de su vida. Este es un viaje largo, es una gran reflexión sobre el amor en sus varias facetas, el amor cuando se tiene, el amor cuando falta, la soledad que se puede representar en un recuerdo amoroso y sobre el cual se puede llegar a construir o a forjar cierta madurez. También es un libro que nos muestra lo importante de las decisiones. Algunas decisiones, aunque parezcan nimias, insignificantes, pueden determinar por completo el curso de una vida. Bueno, este es un libro bello hasta decir basta, y además un ejemplo perfecto de una creación de un personaje masculino en este caso, por parte de una mujer, de una autora, y es que Julián es un personaje totalmente vivo, con todos los defectos y todas las virtudes que puede tener un ser humano. No os perdáis Los Galgos, no os perdáis a Sara Gallardo. Cuando un autor o autora tiene éxito con un libro o con una novela, es muy difícil hacer otro libro hablando de terrenos parecidos, de personajes que ya aparecían en la novela anterior y hacerlo de manera exitosa. Creo que es un gran peligro. Sin embargo, la autora que nos trae Quebrada, Mariana Trabacio, lo hace con todo el éxito del mundo y de la mejor manera posible. Aquí nos trae a 2 personajes que son Lina y Relicario, que viven en un terreno totalmente agreste como es una quebrada. Ella quiere irse de allí debido a la desolación, a la soledad, y él quisiera quedarse toda la vida en ese paraje. Un día Lina no aguanta más y se marcha de allí. Relicario, cuando se da cuenta, pues sale en su búsqueda. Como he dicho antes, Quebrada es el retorno que nos ofrece Mariana Trabacio
a los lectores que quedamos entusiasmados con Como si existiese el perdón. Es un retorno a lugares nuevos pero que resuenan en nuestra mente y un viaje emocional de los personajes a través de una aridez que va marcando sus pasos. Un libro que habla de arraigos, de migración, nos trae también personajes memorables como Jumento, ese burro que parece un ser sabio, nos habla de la memoria familiar, de cómo dar importancia, de cómo tener presente a nuestros muertos, y lo hace de una manera perfecta. Como en el caso de Natalia García Freire, creo que lo que hace Mariana Trabacio es dar otro golpe en la mesa y decir también aquí estoy yo. Y bueno, Mariana para mí es desde luego una autora imprescindible. Llegamos al número 3, un puesto creo bastante importante, y es un libro que leí en lectura conjunta, también organizada por mí. Creo que me abrió puertas lectoras que yo hasta ese momento tenía cerradas. Estoy hablando de El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, este delirio total y absoluto. Creo que sobre todo esta es una novela que nos habla de la identidad, de cómo difuminarla, cómo moldearla, cómo transformarla, cómo traspasarla hacia cosas inimaginables y finalmente cómo hacerla desaparecer. Pero también es una novela que nos habla de lo diferente, desde los personajes que aparecen, desde la manera en que está escrita la propia novela y desde la forma que pienso que cada lector se tiene que enfrentar a este libro. Tiene recursos y juegos bastante interesantes, como plantearnos que los monstruos a veces en determinados entornos pueden ser las personas normales. Aquí hay por supuesto un personaje memorable e inolvidable como es Humberto Peñaloza, un hombre que es mudo pero que puede ser muchas otras cosas, puede incluso ser un bebé, puede ser una pared, una mancha de humedad. Es un ser, parece infinito, es casi un dios, el dios que une todo lo que contiene este libro. Es más, diría que ese delirio que nos trae aquí el autor está concentrado y presentado en forma de personaje, de este personaje que es Humberto Peñaloza. Un libro imprescindible, una experiencia casi que te lleva a un estado alterado de conciencia. Bueno, novelón. En el número 2, el segundo mejor libro que leí, tal vez podría estar más atrás. Pues sí, tal vez puede haber libros que he mencionado que sean mejores. Puede ser, pero no sé, hubo algo con este libro que me llegó muy dentro. Tuve una sensación muy parecida y no sé por qué siempre me venía a la mente, sin ser libros parecidos. Pueden asemejarse en ciertas temáticas, pero no tienen nada que ver en la manera en que se llevan a cabo, pero yo la sensación que tuve leyendo Temporada de huracanes de Fernanda Melchor creo que no la había tenido nunca más hasta que leí Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Y por eso, porque es algo muy personal, creo, muy especial, muy íntimo, para mí Sofoco está en el número 2 de las mejores lecturas de este año, lo cual creo que es mucho decir. Aquí nos vamos a ir a Colombia, vamos a encontrar relatos donde son importantes las montañas, las guerrillas, la violencia y la muerte, cómo se afronta la muerte, cómo se percibe, cómo es algo con lo que hay que vivir cada día. Obviamente este libro no estaría aquí si no fuese por la forma en que está escrito, ese lirismo, esa belleza que consigue transmitir la autora Laura Ortiz Gómez a pesar de lo cruento, lo horrible que nos está contando en algunas ocasiones. Muy importante lo que logra la autora, y es que el lector, o al menos en mi caso, percibe estos sucesos como propios, siendo totalmente ajenos y lejanos. Laura Ortiz, más que describir imágenes, lo que hace es generarlas. Instalarlas en nuestra mente. Solo con unas pequeñas pinceladas logra que te sumerjas totalmente en ese mundo que vamos a encontrar en las páginas de estos cuentos tan hermosos y tan terribles. Además, algunos de los sucesos que se cuentan en estos relatos pertenecen a historias reales y sirven de herramienta para apuntalar las narraciones que Laura Ortiz Gómez nos trae en Sofoco. Recomiendo muchísimo esa charla que tuve con la autora en uno de los directos. Fue un placer escucharla y mucha gente me dijo que, bueno, la manera en que se expresa esta autora es algo especial. Sofoco me parece un libro brutal. Apuntad este nombre, Laura Ortiz Gómez, porque, en mi opinión, va a dar muchísimo que hablar. Bueno, llegamos al momento más especial. ¿Cuál será mi mejor lectura del 2022? Habrá gente que diga que hago trampa. Ahora lo explicaré. Mi mejor lectura viene de una lectura conjunta que también organicé y, bueno, yo lo leí en 2 libros. Estoy hablando, por supuesto, de Juan Rulfo y sus
El Llano en Llamas y Pedro Páramo. ¿Por qué puedo hacer trampa? Porque, como veis, aquí son dos libros. La lectura conjunta estaba compuesta de los dos. Hay ediciones en las que ambos libros vienen juntos y por eso no he querido separarlos. Bueno, en El Llano en Llamas vamos a encontrar relatos centrados en la reforma agraria, en la adjudicación de las tierras a los campesinos por parte del gobierno, en la migración, en la Revolución Mexicana, en las guerras cristeras. Bueno, muchísimos temas, siempre perfectamente desarrollados, por una manera de escribir que es perfecta. Lo que hace Juan Rulfo es maravilloso. Y si los cuentos del Llano en Llamas son geniales, bueno, Pedro Páramo ya me parece el sumum, porque para mi gusto lo que hace Rulfo aquí es coger todo lo bueno que tiene el Llano en Llamas y elevarlo a un nivel superior aquí en Pedro Páramo. Esta es una novela, creo que universal, que comienza con el viaje de Juan Preciado a Comala a modo de última voluntad de su madre, con el objetivo de conocer a su padre, un tal Pedro Páramo. Al igual que en El obsceno pájaro de la noche, aquí vamos a encontrar cosas muy distintas. Aquí hay que olvidarse del tiempo tal y como lo conocemos, del tiempo y del espacio, y también de una narrativa lineal. Aquí nos adentramos en algo diferente, algo único. Rulfo nos ofrece una concepción totalmente distinta del mundo que nos va a hacer preguntarnos en alguna ocasión qué es lo que estamos leyendo. ¿Qué está diciendo este personaje? ¿Quién nos está hablando? Si estas preguntas os dan un poquito de miedo, no os preocupéis porque ya veréis cómo al final van a tener su respuesta. Bueno, esta novedad, esta distinta concepción de todo, esta estructura sin estructura, creo que constituyen una guía para sucesivas generaciones de escritores, pero una guía que es muy difícil, diría que casi imposible de imitar. Este es un libro para leer y releer una y mil veces. Desde luego creo que es la maravilla más maravillosa que he leído este año, este 2022. Y así finalizamos este vídeo. Creo que va a quedar más extenso aún de lo que yo pensaba. Pero bueno, espero que tengáis paciencia y que hayáis llegado aquí con muchísimas ganas. De nuevo, todos mis mejores deseos para 2023, un año lleno de incógnitas, pero también espero de muchísimas cosas buenas. Nos seguiremos viendo por aquí, por este canal, vuestro canal, Talk Libros. Muchísimas gracias por seguir aquí un año más. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.